Recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Hausmann y a Jaime Daltados, que nos va a acompañar en esta conferencia magistral. Siempre en el CADE tenemos conferencistas principales. Ricardo Hausmann nos acompaña esta vez y estoy seguro que lo que tiene que decirnos nos va a mover a todos. Ricardo, es tu gente. Ya. Arranque usted cuando usted quiera. Lo sé. Sí, de acá, de pie, como más cómodo te sientas. Ok. Bueno, Alberto, qué gusto. Es para mí un placer, un honor, un gusto estar de regreso en Perú, estar de regreso en el CADE, porque ya estuve aquí una vez cuando se reunieron en Cusco. Vengo al Perú desde Boston, pero con mi corazón venezolano, y es difícil no ver al Perú como venezolano con cierta envidia o con una gigantesca envidia. De modo que todas las cosas que yo voy a decir hoy las digo con modestia, en el sentido de que estoy muy consciente de todos los logros que ha hecho el Perú, pero que al mismo tiempo quisiera ver el éxito futuro del Perú. Y los comentarios que voy a hacer los hago para facilitar o para dar ciertas ideas sobre cómo el Perú puede ser aún mucho mejor. El Perú ha crecido bastante en los últimos 20 años. La economía se dio vuelta después de haber caído en el foso alrededor del año 92. Tuvo un primer crecimiento y después se volvió a estancar. Y se pegó una acelerada a principios de la década del 2000. Y esa acelerada tuvo que ver con el gran aumento de la producción y de los precios del cobre. Esos ahora desafortunadamente han empezado a caer, de modo que las exportaciones totales del país están cayendo y el déficit externo del país, el déficit de la cuenta corriente, se ha ampliado y está en este momento por encima del 5% del PIB. Hay algunos asuntos coyunturales que explican esto, pero esto un poco da la idea de que el país no puede crecer mucho más a menos de que ese crecimiento esté acompañado por un aumento de las exportaciones. Por lo tanto, ese crecimiento, el crecimiento se ha desacelerado. Y las implicaciones que yo quisiera sacar de esto es que a pesar del alto crecimiento de los últimos 20 años, el empleo informal sigue en 68% del empleo total. Quiere decir que hay mucha capacidad de crecer transfiriendo a la gente a empresas productivas, modernas, que pueden usar a la gente en actividades de mucho mayor productividad. Hay mucho espacio para crecer. Pero la economía no puede seguir creciendo a menos que crezcan sus exportaciones, porque la cuenta corriente ya está muy ancha y un crecimiento de la economía interna lleva más importaciones y eso hay que pagarlo con más exportaciones. La caída del precio de los recursos naturales afecta también el apetito de inversión, o sea que no es solamente que cae el precio de las exportaciones, cae también las inversiones futuras y la expansión futura de capacidad en recursos naturales. Afortunadamente, hay ciertas inversiones que están ya más o menos maduras y que van a salir en producción de aquí al 2017, de modo que los volúmenes de producción minera van a estar aumentando. Después de eso no sabemos porque ya los paquetes de inversiones más allá no se sabe dónde van a estar, pero eso lo que quiere decir es que nos da cierto tiempo para venir con una estrategia de diversificación productiva que permita que cuando ya la minería no pueda generar el boom que generó en el pasado, otros motores del crecimiento puedan llevar el país hacia adelante. Ahora, siempre que vengo al Perú me dicen, bueno, pero ¿por qué usted habla de diversificación productiva? ¿Por qué ahora el ministro Piero Gessi habla de diversificación productiva si tenemos un país tan rico en recursos naturales? ¿Por qué no zapatero a tus zapatos, la ventaja comparativa, etcétera? Yo quiero decir que en el Perú ha habido muy poca diversificación. Estas son las exportaciones totales del Perú. Las exportaciones manufactureras han sido muy, muy chiquitas. Y ustedes me dirán, bueno,
Eso se debe a que tenemos muchos recursos naturales. Yo aquí estoy comparando al Perú con países que tienen más recursos naturales per cápita que el Perú. Lo estoy comparando con Chile, que tiene 4 veces más recursos naturales per cápita en términos de exportaciones per cápita, o con Malasia, o con Canadá, o con Noruega. Ahí Perú es uno, Chile es 4 veces en recursos naturales, en Malasia 1.2 veces, etc. Son países que tienen más recursos naturales per cápita que el Perú. Pero miremos cuánto exportan ellos de otros bienes. Y resulta que a pesar de que Malasia tiene más recursos naturales per cápita, exporta 27 veces más otras manufacturas que el Perú. Canadá 38 veces más y Noruega 43 veces más. Es decir, ustedes tienen mucho espacio para aumentar su producción de recursos naturales, pero hay muchísimo más espacio para aumentar la exportación de todo lo demás. Y de servicios ni se diga. Los países exportan muchísimo más servicios per cápita de lo que exporta el Perú. Entonces hay muchísimo espacio para diversificar. La idea de que los países crecen especializándose es mentira. Eso no es así, eso nunca ha ocurrido. Usted revise la historia del mundo. Los países cuando crecen se diversifican. Las personas se especializan, las empresas se especializan. Pero debido a que las personas se especializan y las empresas se especializan, las ciudades se diversifican. Y más aún los países. Déjenme mostrarle la diversificación del Perú. Esto era el paquete de exportación del Perú en 1970. Este es el paquete de exportación de Perú hoy. Cambiaron un poco la posición, los tamaños relativos, pero los colores son los mismos. Ha habido muy poca diversificación productiva. Aquí lo tienen las exportaciones en términos per cápita por composición. Déjenme compararlos con Malasia. Malasia no es Corea, Malasia no es Singapur, Malasia no es... No, Malasia es un país término medio en el este asiático. Este era el paquete de exportación de Malasia en el año 70. Exportaba esencialmente petróleo, caucho, maderas, etc. Este es el paquete de exportación hoy. Es una transformación profunda, exportan maquinaria, exportan electrónicos, etc. Y esto es como se ve su paquete de exportación. No dejaron de hacer lo que hacían antes, empezaron a hacer muchas cosas que antes no hacían. Y entonces cuando yo comparo el ingreso per cápita de Malasia, esto es la fracción de manufacturas en las exportaciones, era chiquita en Perú y en Malasia, pero ellos se pegaron una disparada. Y entonces cuando miramos el ingreso per cápita, Malasia, que era un país más pobre que el Perú, ahora es un país sustancialmente más rico que el Perú. De modo que es posible crecer con recursos naturales, con una expansión de los recursos naturales, hay espacio para crecer mucho más en otras cosas. Ahora, un aspecto realmente sorprendente del mundo es la gigantesca diferencia en los niveles de productividad de la gente. Cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, el país más rico del mundo, que probablemente era Holanda, era 4 veces más rico que el país más pobre del mundo. Si yo miro a los países más pobres del mundo hoy, son estos, el Congo, Burundi, etc. Si yo multiplico por 4 el ingreso per cápita de estos países, llego a Haití. Si yo multiplico por 4 el ingreso per cápita de estos países, llego apenas a Ecuador. Si yo multiplico por 4 el ingreso per cápita de estos países, llego a Chile. Si yo multiplico por 4 el ingreso per cápita de estos países, llego a Alemania. Y aún hay países más ricos. De modo que hay diferencias del orden de 400 a 1 en ingreso per cápita entre los países del mundo, de cientos de veces a 1. Pero esto no es solamente verdad entre países. Esto ocurre dentro de un mismo país. Ahora les voy a presentar unos resultados de un estudio que estamos haciendo sobre México, pero la próxima vez que me inviten, se los voy a presentar sobre el Perú, porque recientemente, como les voy a anunciar, hicimos un acuerdo con Concitec para hacer estas mismas cálculos que puedo hacer para otros países, para hacerlos para el Perú. Ya se los voy a explicar.
Pero el estado menos productivo de México es el estado de Guerrero, que tiene una productividad ligeramente inferior a la de Honduras. Si yo multiplico por 2 al estado de Guerrero, llego a Jamaica. Llego al estado de Sinaloa, que tiene una productividad como la de Jamaica. Yo multiplico por 2 esto, llego a Guanajuato, que tiene una productividad como la de Malasia. Y si yo multiplico por 2 esto, llego a Nuevo León, donde está la ciudad de Monterrey, que tiene una productividad ligeramente superior a la de Corea. De modo que al interior de un mismo país hay diferencias de un factor de 8 entre los estados más ricos y los estados más pobres. Yo estoy seguro que si yo pudiera hacer estos cálculos para el Perú, encontraría resultados similares. ¿Y esto qué significa? Significa que no puede ser el tipo de cambio, no puede ser la tasa de interés, no puede ser el idioma, no puede ser la religión, no puede ser la constitución, no puede ser una gran cantidad de cosas las que explican estas gigantescas diferencias. Tiene que ser alguna otra cosa. ¿Ok? Y básicamente lo que está detrás de esto son gigantescas diferencias de productividad. ¿Por qué es que hay gente que hace las cosas de una forma, siendo que existe la posibilidad de hacerlas de otra forma y generar mucho más valor? ¿Por qué es que hay estos 3 hombres trabajando cuando está el otro señor sentadito ahí en el aire acondicionado oyendo su música mientras trabaja? ¿Por qué existen esas gigantescas diferencias de productividad? Los economistas tienden a decir que esas diferencias de productividad son tecnología. Ahora, ¿qué quieren decir con esto de tecnología? Porque la tecnología muchos la entienden como o un set de herramientas, ¿no? El teléfono celular, la máquina, etcétera, o como un set de instrucciones o de blueprints, de recetas. Ahora, las herramientas se pueden mover y se pueden desplazar. De modo que no toma mucho tiempo que un barco vaya de cualquier parte a Somalia y se desplace las herramientas. Y los códigos se pueden poner por internet. Esos viajan todavía más rápido, las recetas. Entonces, ¿por qué es que la tecnología, si es lo que fuera a explicar estas gigantescas diferencias, no se difunde? Y la razón es que además de herramientas y además de recetas, hace falta tener gente que tenga el know-how en su cabeza, porque si a usted le duele el diente, no le va a decir a su esposo o a su esposa que se baje el artículo de internet y le resuelva el problema. Tiene que tener una persona que sepa, que cuando vea los dientes sepa lo que está viendo y que sepa mover las manos de forma tal que resuelva el problema. De modo que para nosotros lo que está realmente detrás de estas gigantescas diferencias de productividad son diferencias de know-how colectivo. ¿Okay? Eso es lo que yo creo que está al centro de estas diferencias de productividad. Know-how no es escolaridad. Yo sé que el Perú está muy traumatizado por cómo salió en los exámenes del PISA y me parece muy bien que traten de mejorar eso. Pero déjenme mostrarle lo poco que explica los años de escolaridad, las diferencias de ingreso per cápita. Tomemos a países que en algún momento de su historia hayan tenido 7 años de escolaridad. Este país es Ghana. En 1998 llegó a 7 años de escolaridad de su fuerza laboral. Tenía un ingreso per cápita de $1,000. Este segundo país aquí es Tailandia. Y en el año 2005, más tarde que Ghana, llegó a tener 7 años de escolaridad y tenía un ingreso per cápita casi 7 veces superior. Este país que está aquí es México, y llegó a ese nivel en el año 93 y tenía un ingreso per cápita 10 veces superior. Y este país que está aquí es Francia, que llegó a ese nivel de escolaridad en el año 85 y tenía un ingreso per cápita 20 veces superior. O sea que para los mismos años de escolaridad de la fuerza laboral, aquí hay una diferencia, un factor de 20 en el ingreso per cápita, en la productividad de estos países. O sea que todo no es escolaridad. Fíjense que los países están aumentando enormemente su escolaridad, pero no están aumentando su ingreso. Entonces no es escolaridad. Es know-how. Y know-how, saber hacer, es la competencia para hacer una cierta tarea. Digamos como montar bicicleta o
Aquí está Rafa Nadal contestándole un servicio a Roger Federer. Ahora, el know-how colectivo es la competencia en hacer cosas que individuos no pueden hacer. Son cosas que solamente se pueden hacer en grupo. Como por ejemplo, tocar una sinfonía. Nadie sabe tocar una sinfonía. La gente sabe tocar una parte de una sinfonía. O un deporte en equipos, o hacer que los trenes funcionen a tiempo. Eso no es algo que una persona sabe hacer. Eso es algo que equipos saben hacer. Ahora, hay que preguntarse cuál es la naturaleza de los equipos que pueden hacer algo. Por ejemplo, aquí está una familia ecuatoriana y esa familia ecuatoriana sabe hacer todos los productos que tienen ahí. Una familia de autoconsumo, eso es lo que ellos consumen, eso es lo que ellos produjeron. Ninguna familia sabe hacer estos productos. Y uno podría decir que ningún país sabe hacer este producto. Este producto, que es el Boeing 787, lo hace la Boeing, que es una empresa que tiene 165,000 trabajadores, pero con 165,000 trabajadores hace apenas el 15% de las partes y piezas que van en el avión. Esto requiere equipos muchísimo más grandes que saben hacer de muchísimas cosas distintas y todas esas cosas van a ser un producto del avión. Entonces, si uno se pregunta por qué hay estas diferencias de productividad, no es porque el señor de la izquierda tiene más años de escolaridad que el señor de la derecha. Los señores de la derecha tienen que tomar muchas más decisiones, mucho más complicadas que el señor de la izquierda. Ellos tienen que saber cuándo sembrar, cómo cuidar de la vaca, cómo hacer sus herramientas, etc. El señor de la izquierda, él trabaja en un tractor que él no sabe hacer, que usa gasolina que él no sabe hacer, trabaja con unas semillas que él no sabe hacer, con unos fertilizantes que él no sabe hacer, con unos agroquímicos que él no sabe hacer. Él es mucho más productivo porque él trabaja con muchísimo más know-how, pero no con un know-how que él tiene, sino con un know-how que está en la red de interacciones con las cuales él participa. Entonces, nosotros para captar esta idea desarrollamos esta teoría Scrabble del desarrollo. Y la teoría Scrabble del desarrollo dice que los productos son algo así como palabras que se hacen con letras. Y las letras son como estos pedazos de know-how. Entonces, si usted tiene una sola letra, pues usted puede hacer una palabra. Pero si yo le doy a usted estas 3 letras, usted puede hacer 4 palabras y puede hacer palabras de 3 letras. Si yo le doy a usted esta 4ª letra, ahora puede usar usted 9 palabras y puede ser palabras de 4 letras. Entonces con 1 hace 1, con 3 hace 4, con 4 hace 9. Si le doy estas 10 letras, de acuerdo al website de Scrabble, uno puede hacer 595 palabras y palabras más largas. De modo que a medida que uno aumenta las letras que tiene, uno puede hacer más cosas, más palabras y palabras más largas, cosas más complejas. El proceso de desarrollo es el proceso de acumular más letras y expresarlas en más palabras y en palabras más largas. Eso se expresa en esta relación aquí. Si yo mido en el eje de las X, ¿cuántas palabras sabe hacer cada país? ¿Cuántos productos exporta con ventaja comparativa? Y en el eje vertical me pregunto, ¿cuántos otros países saben hacer eso? Encontramos que los países ricos están todos abajo a la derecha, hacen muchas cosas y cosas difíciles de hacer, palabras largas, y los países pobres están todos arriba a la izquierda, hacen pocas palabras y palabras que todo el mundo sabe hacer, palabras cortas. Ahí está el Perú en una situación bastante intermedia. Esto que es verdad a nivel de países, es verdad a nivel de ciudades. Estos son los condados norteamericanos. Tienen exactamente la misma relación. Si nosotros medimos a los estados de México, tenemos exactamente lo mismo. Hay 750 industrias en la Ciudad de México y hay apenas menos de 400 en Tabasco. Es decir, una gran diferencia de diversidad en las cosas que cada estado sabe hacer y en la complejidad de esas cosas, que se expresa en cuántos otros estados saben hacer esas cosas. Y esto que es verdad a nivel de estado es verdad a nivel de ciudad.
en México. De modo que cada ciudad está caracterizada por las letras que tiene y por lo tanto las palabras que puede hacer y la longitud de las palabras que puede hacer. Entonces nosotros hemos desarrollado una técnica para medir cuántas letras tienen los países y eso se traduce en nuestro índice de complejidad económica que calcula esencialmente eso, ¿no? Cuántas letras tienen los países. Ahí verán que el Perú tiene menos letras que Colombia, menos letras que Brasil, menos letras que México, etc. Este mismo cálculo lo podemos hacer a nivel de estados o lo podemos hacer a nivel de municipio. ¿Cuántas letras tiene cada lugar? Entonces nosotros podemos ahora ver, bueno, tenemos una medida de cuántas letras tienen los países, podemos explicar qué tan ricos son los países y allí tienen la relación de cuántas letras tiene y qué tan rico es. Y es una muy buena relación, ahora ustedes me dirán, es una buena relación, no es perfecta, la teoría comete errores, pero en realidad yo le diría que no son errores lo que comete esta teoría, porque aquí dice, por ejemplo, que la India es un país demasiado pobre para las muchas letras que tiene, la India debería subir. Y yo diría, bueno, esa es la razón por la que la India está creciendo relativamente rápido, porque tiene más que suficientes letras para ser más rico. Mientras que aquí arriba está Grecia, y Grecia, esta teoría diría, ¿cómo es que Grecia es tan rico si sabe tan poco? Grecia debería bajar a un nivel de ingreso mucho más bajo, y eso es un poco lo que Grecia ha estado haciendo. De modo que estas diferencias en realidad predicen a dónde van los países. Desafortunadamente, el Perú está ahí, digamos, que tiene un nivel de ingreso que se corresponde con las letras que tiene. De modo que si el país quiere ser más rico, necesita acumular más letras. Necesita poder hacer más cosas y cosas más complejas. ¿Cómo se acumulan las letras? Bueno, aquí para acumular letras hay que resolver un problema del huevo y la gallina. Es que uno no puede hacer relojes si no cuenta con relojeros. Pero uno no quiere ser relojero en un país que no hace relojes. Y aunque usted quiera ser relojero en un país que no hace relojes, no tiene de quién lo entrene a usted como relojero, porque no hay relojeros que lo entrenen a usted. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen los países para resolver este problema del huevo y la gallina? Y la respuesta es que los países se tienden a mover hacia productos que le quedan cerca en términos de las letras que el producto requiere con respecto a las letras que yo tengo. De modo que este problema del huevo y la gallina sea más fácil de resolver. Nosotros desarrollamos unas técnicas que no le voy a decir cómo son, pero básicamente generamos como un mapa de los productos para saber qué productos quedan cerca de donde uno está. Y este es el mapa de ese bosque. Imagínense que los productos son como unos árboles y dos árboles están cerca en el bosque si usan letras similares. Entonces este es el espacio de productos y aquí está a la derecha está confección, en el rojo en el medio están materiales de construcción, en azul ahí están la maquinaria, en morado están los químicos, arriba a la izquierda están los electrónicos y alrededor muy dispersos están otros productos. Nótese que los productos los árboles están a distinta distancia unos de otros. Hay veces que están muy pegaditos uno del otro, quiere decir que uno con esas letras para hacer un producto es muy fácil moverse a una gran cantidad de otros productos. Si uno sabe hacer un tipo de maquinaria, es muy fácil hacer otros tipos de maquinaria. Pero si uno sabe hacer langostinos, camarones en el mar, eso no necesariamente le hace más fácil hacer otros productos, es un producto más específico. Entonces los productos se distinguen no solamente en cuántas letras tienen, qué tan complejos son, sino también en qué tantos árboles tienen cerca. Nosotros podemos caracterizar a los países de acuerdo a dónde están sus empresas en el bosque. Entonces, imaginemos que las empresas son como unos monos que viven en ciertos árboles del bosque, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde tienen los países su capacidad productiva? ¿Dónde tienen sus monos? Este es el mapa donde tengo resaltados los monos que hay en Venezuela. Y este es el mapa donde tengo resaltados los monos que hay en México. Obviamente,
México tiene una capacidad productiva muchísimo más diversa que Venezuela. Este es el bosque donde destaco los monos que tiene el Perú. Tiene más monos que Venezuela, pero tiene muchísimos menos monos que México. Y los monos los tiene en partes del bosque que son mucho más periféricos, parte del bosque que no tiene muchos árboles cerca. Eso va a hacer que los monos tengan más dificultades en moverse. Nosotros calculamos entonces no solamente cuántas letras tienen los países, que es lo que tienen en el eje de las X, sino también qué tan bien están posicionados en el bosque en términos de que sus empresas van a encontrar mayor o menor facilidad de diversificarse. Que si las empresas quieren empezar a hacer otras cosas, si les va a ser más fácil o más difícil. Y aquí están los países pobres, tienen pocas letras y están en partes muy distantes del bosque. Aquí están los países ricos, tienen muchas letras y ya se cogieron todos los árboles, ya no tienen más para dónde ir, a menos que se pongan a inventar nuevos productos, a sembrar nuevos árboles. Hay unos países intermedios que están muy bien posicionados en el bosque, pero desafortunadamente el Perú no es uno de ellos. Es un país al cual le va a costar más resolver estos problemas del huevo y la gallina para poder diversificarse. Entonces nosotros nos gusta clasificar a los países en esta matriz 2x2, como les gusta enseñar en las escuelas de negocio. En el eje horizontal, la pregunta es si te sobran letras como a la India o si te faltan letras como a Grecia. Y en el eje vertical es si estás bien posicionado en el bosque de modo que te es fácil acumular más letras y moverte a otros productos o si te es más difícil hacer eso. Entonces aquí hay países que les sobran las letras y además les es fácil conseguir más. Hay otros países donde les sobran las letras, pero no les es tan fácil conseguir más. Entonces de pronto esos países les tienen que sacar el jugo a las letras que tienen. Hay otros países que necesitan más letras y están relativamente bien posicionados en el bosque, pero necesitan saltar para poder crecer, porque con lo que tienen no les basta. Y después hay países que ni están bien posicionados en el bosque ni les sobran las letras. Entonces esos países tienen que tener alguna movida un poquito más agresiva para poder desplazarse en el bosque. Y con las cosas que les he dicho, a mí me parece que no es que le falten muchas letras al Perú. El Perú necesita más letras para crecer, pero no está terriblemente bien posicionado en el bosque. De modo que yo medio ubicaría al Perú en alguna dirección así. Por eso me parece muy importante que el país esté acometiendo en este momento una estrategia de diversificación productiva con más énfasis y con más foco. Todos estos cálculos se van a poder hacer no a nivel del país, sino a nivel de cada municipio del país o de cada departamento del país, con este proyecto que estamos arrancando con CITEC, donde vamos a poner a la disposición de todos los peruanos la posibilidad de mirar todas estas cosas en detalle. Gobiernos que necesiten imaginarse cuáles son sus posibilidades de diversificación, inversionistas que están pensando dónde invertir en el Perú, qué hacer en cada localidad, o trabajadores que estén pensando qué industrias demandan sus destrezas, cuáles son las carreras posibles, etc. Esa es alguna de las funcionalidades que queremos crear para facilitarle a los monos el que se desplacen en el bosque peruano. El leitmotiv de esta reunión es que el cambio está en tus manos. Y por lo tanto, yo no quería hablar aquí sobre las cosas que el gobierno debe hacer. Yo quiero hablar sobre las cosas que el sector privado tiene que hacer. Entonces quiero derivar algunas lecciones que hemos aprendido sobre cómo se acumulan letras, sobre cómo se transforma el sector privado, para que más allá de lo que el gobierno pueda hacer o dejar de hacer, o todos los dolores de cabeza que nos puede causar o que nos puede quitar, la pregunta es qué implicaciones tiene esto para estrategias, para políticas corporativas, para estrategias que están en manos de ustedes. Primera pregunta que me hago: ¿son los grandes grupos económicos, son los conglomerados económicos parte de la solución al problema de la transformación productiva?
¿Pueden ellos ayudar a resolver el problema del huevo y la gallina? Entonces, estoy hablando básicamente de los grandes grupos peruanos, que los hay varios y los voy a mencionar en un ratico. Hay ciertas razones por las cuales los conglomerados económicos les es más fácil resolver los problemas del huevo y la gallina. En primer lugar, como son grandes, ellos pueden resolver el problema del huevo y la gallina a través de la integración vertical. Yo sé que voy a hacer eso porque yo mismo es el que me voy a comprar ese producto. Entonces, eso facilita el resolver el problema de coordinar la oferta con la demanda. Ellos tienen un mercado interno de capitales, tienen un área de negocio que está generando flujo de caja que lo pueden redirigir hacia otras áreas. Tienen una capacidad gerencial interna que la pueden reasignar en otras direcciones. Tienen una reputación, un goodwill, una capacidad de convocatoria. Tienen la capacidad de coordinar a otros actores porque tienen muchas relaciones con otra gente que le hace fácil coordinar. De modo que hay muchas razones por las cuales en los grupos de negocio, los grandes conglomerados, pueden transformar un país. Entonces, déjenme hablarle, por ejemplo, de Corea, mostrarle la transformación de Corea. Esto es lo que era Corea creciendo en la década del 60. Déjenme mostrarle lo que pasó después. Esto se fue para allá y después vino esto otro. Y esto otro quiere decir que el país empezó produciendo esencialmente textiles y confección, y esto es lo que el país produce hoy. Una transformación total de su paquete de exportación. ¿Y quién hizo eso? Esto lo hicieron los grandes grupos coreanos. Samsung empezó distribuyendo azúcar. Yo no me digo, bueno, es que ese no es nuestra área de negocio. No, el área de negocio se la inventan ustedes. ¿Okay? La transformación, la diversificación productiva de Corea la hicieron las grandes empresas coreanas, que ellas mismas se diversificaron. Ellas mismas cambiaron de áreas de negocio. Ahora, los grandes grupos económicos pudieran también ser perniciosos. Hay muchos grandes grupos económicos que se dedican a actividades no transables. Estos grupos económicos coreanos están en actividades transables de exportación. Pero si se dedican al sector no transable, se quedan dirigidos al mercado nacional interno, un mercado donde hay relativamente poca competencia, y como son grandes, pues tienden a tener posición de mercado importante en ese mercado, pueden aprovechar esa posición para crear barreras a la entrada. Cuando se diversifican, se tienden a diversificar hacia otras actividades también no transables y no ayudan a diversificar las exportaciones, y al tiempo que restringen la competencia en el mercado interno. Entonces, el reto que yo quisiera poner sobre la mesa es que yo le quiero pedir a los grupos Romero, Brescia y Rodríguez Pastor que asuman el reto de ayudar a diversificar las exportaciones del Perú. Tienen la capacidad gerencial, tienen el acceso al financiamiento, tienen la historia, tienen la reputación y tienen el compromiso con el crecimiento de largo plazo del Perú. El gobierno no sabe exportar, el gobierno no sabe dónde están las oportunidades de inversión. El gobierno no tiene cómo hacer joint ventures con otros que sí saben en otros lados. Este es un reto que grupos comprometidos con el país deberían asumir. Y entonces me gustaría ver que los grandes grupos económicos se comporten como los chaebols coreanos o como los keiretsu japoneses y ayuden a la transformación productiva del país. Segundo, el rol de la inmigración. Quiero hacer aquí una breve encuesta. Levante la mano si usted no nació en el Perú y no trabaja en una multinacional. En Venezuela describiríamos eso como 3 pelagatos. Muy poca gente. Eso es un problema. Ese ha sido parte del problema. El hecho de que este país se pasó 2 generaciones sin inmigración es parte del problema. Déjeme presentarle esta cerveza. Pilsner Urquell. ¿En qué país se produce Pilsner Urquell? Bueno, un poco trick question. Obviamente en la República Checa. En la ciudad de Pilsen, en la República Checa. ¿Cómo es que la República Checa llegó a inventar un tipo de cerveza?
Bueno, llegó a inventar un tipo de cerveza que lleva el nombre de la ciudad porque este señor montó la fábrica de cerveza en Pilsen. ¿Y de dónde era este señor? Este señor era de Wieshofen, que es un pueblo en Bavaria. Y entonces él se fue de Bavaria hasta Pilsen, y tuvo que subir unas montañas y bajarla del otro lado. Y hoy la República Checa es uno de los pocos países que es exportador neto de cerveza a Alemania. Entonces, la inmigración es muy importante porque si el secreto del asunto es el conocimiento, es mucho más fácil mover cerebros que mover conocimiento al cerebro. Porque mover el conocimiento al cerebro, dice Malcolm Gladwell, que toma 10.000 horas de práctica, mientras que mover el cerebro se hace mucho más rápido. Y una vez que se movió el cerebro, uno después tiene 10.000 horas para que ese cerebro entrene a la otra persona. Pero es por eso que la inmigración es tan importante en el proceso de diseminación. Aquí le voy a mostrar una foto, me preguntarán por qué le estoy mostrando esa foto, pero esta es una foto que nos tomamos en Sudáfrica, en un gran proyecto de apoyo al gobierno de Sudáfrica que tuve el honor de dirigir, y con un grupo de profesores de Harvard. Y aquí están los profesores de Harvard: Danny Rodrik, Federico Sturzenegger, Jim Robinson, Philippa Guion, Robert Lawrence, etc. La razón por la que le enseño esta foto es porque este equipo de Harvard no había uno nacido en Estados Unidos, ni uno nacido en Estados Unidos. Los nacidos en Estados Unidos son minoría entre los profesores de Harvard. Si yo hubiese hecho esta pregunta aquí en Harvard, ¿quién nació en el exterior?, hubiese habido una mayoría de gente levantando la mano. Eso es importante, porque el conocimiento, las cosas que el Perú no sabe hacer, las va a aprender a hacer con gente que sí saben hacerlo. Y si ustedes le cierran la puerta a la inmigración, obviamente que Harvard no existiría, ¿no? Ahora, la migración interna es muy importante y tengo un set de resultados sobre este tema de la migración interna. Nos hicimos la pregunta: ¿de dónde salen las empresas que son pioneras dentro de una ciudad en Alemania? Nos preguntamos de dónde salieron los trabajadores de empresas pioneras en una ciudad en cada ciudad en Alemania. Y resulta que los trabajadores de empresas pioneras vienen de otras ciudades donde tenían experiencia en esa industria. De modo que Alemania se diversifica porque se mueven los alemanes de los sitios donde se sabe hacer algo a los sitios donde no se sabe hacer algo. Y esto fue central en la recuperación de Alemania Oriental. La diversificación productiva de Alemania Oriental se generó no porque salieron 4 millones de alemanes orientales hacia Alemania Occidental, que ocurrió, sino porque se fue 1,5 millones de alemanes occidentales a Alemania Oriental a instalar las fábricas que iban a transformar el país. Muy importante. Tenemos otro estudio sobre Suecia que muestra que las empresas que diversifican en una ciudad son creadas por emprendedores que vinieron de otra ciudad con experiencia en esa industria. Muy importante. De modo que la forma como vamos a sacar al Perú de abajo, la forma como vamos a transformar las áreas retrasadas del Perú, la forma como esas áreas van a aprender a hacer cosas, es porque la gente que sabe hacer esas cosas en otras áreas del Perú se van a mover en esa dirección. Les puedo dar el ejemplo de Daewoo en Bangladesh. En el año 79, la empresa Desh, que pertenecía a Daewoo, mandó a 126 trabajadores bangladesis a un proceso de entrenamiento de 6 meses en Corea. 10 años después, 56 de esos trabajadores habían abandonado la empresa para montar su propio negocio. 56 se habían ido a montar su propio negocio. Y esto es lo que pasó después. Esto es el año 78. Para el año 88 ya se había diversificado. Y después de ese sector es que surgió la transformación del paquete de exportaciones de Bangladesh. Importante lo que está pasando en el know-how en los cerebros. ¿De dónde surgen las empresas exitosas? Las empresas exitosas surgen de empleados que trabajaban en otras empresas exitosas.
Los fundadores de la General Motors, de Chrysler y de Ford, todos trabajaron en Oldsmobile. Todos trabajaron en Oldsmobile. Los que trabajaron en Shockley se fueron a Fairchild Semiconductors. Ahí desarrollaron el semiconductor de silicona y de ahí crearon ellos mismos todas estas otras empresas. Los capitanes de las empresas del futuro son hoy empleados de las empresas que están aquí representadas. El futuro del Perú, los capitanes de las empresas futuras del Perú hoy trabajan en empresas exitosas. Están aprendiendo la cultura, están aprendiendo las formas de trabajar, están aprendiendo los modelos de negocio. Si ellos salen de la organización a crear otras empresas, de ahí van a salir otras empresas exitosas. Y el país necesita otras empresas formales. Necesita muchas otras empresas formales porque el 68% del empleo en este país es informal. Y si vamos a crear empleos formales, necesitamos más capitanes de empresas y esos capitanes están siendo hoy entrenados en las empresas que están aquí representadas. Y la gran pregunta es ¿cuál es la cultura del país con respecto a empleados que se quieren independizar? Si viene un empleado y le dice, mire, yo ya he estado aquí muy feliz, llevo 15 años, 10 años en la empresa, me quiero independizar, quiero montar tienda propia, ¿qué hace usted como CEO de la empresa? Le dice, mire, my friend, no te me vayas, yo te subo el sueldo, yo te doy más responsabilidades. Ahora eso sí, si te fueras a ir, te quito el saludo y no te hablo más. O tú le dices, mira, échale pichón, yo te apoyo, si necesitas financiamiento te ayudo a conseguirlo y la vida es complicada, si tú fracasas, esta es tu casa. Esa decisión, ese comportamiento, esa cultura depende, de esa cultura depende si estas empresas que están representadas aquí son semilleros de futuros capitanes de industria, van a aportarle al país esa futura generación de capitanes o si los va a castrar impidiendo que le aporten más al país de lo que puede. Y eso yo creo que es un poco la filosofía que dio pie a Silicon Valley. Es una filosofía que partió de Hewlett Packard con David Packard y la pregunta es, ¿cuál es la actitud en el Perú? Yo tenía algunas implicaciones que quería decir del sector público. Se me ha acabado el tiempo, pero me voy a tomar un minuto más, nada más para decir dos ideas centrales. En primer lugar, el sector público es el proveedor de algunas letras o de muchas letras. Y si el sector público no provee letras, ciertas letras, las palabras que usan esas letras no se pueden hacer. Ahora, el sector público no sabe cuáles son las letras que le falta a cuál actividad económica. Porque el sector público es ignorante, no tiene la información de mercado, etcétera, etcétera. Pero el sector privado sí sabe dónde le duele el zapato. Entonces es muy importante la calidad de la relación público-privada. Y me alegró mucho ver el video que vimos aquí a la entrada, justo antes de esta sesión, porque ese video mostraba un diálogo público-privado para generar una regulación para permitir un nuevo mercado. De eso se trata, de esta calidad del diálogo. Ahora, es muy importante porque yo siento, y me permiten que diga con honestidad, que el sector público y el sector privado en este país se quieren poco y se tienen muy poca confianza. Y yo creo que es muy importante que esa relación sea percibida como legítimamente desde el punto de vista social. Porque la política de transformación productiva no puede ser una política percibida como una política social para los ricos. Porque van a decir, bueno, la plata del presupuesto tiene otras prioridades. No puede ser justificada, puede decir, mire, yo voy a hablar con el gobierno porque no estoy ganando plata. Yo quiero que el gobierno me ayude a ganar más plata, que subsidie mis insumos, que reprima a mis trabajadores, que me proteja el mercado para que yo le pueda subir el precio a mi consumidor,
o que me quite los impuestos. Porque para esa vía, lo único que hace el gobierno es empobrecer a los suplidores, empobrecer a los trabajadores, empobrecer a los consumidores o empobrecer el fisco para beneficiarte a ti. Y esa no es una solicitud legítima. O sea, no es una solicitud legítima. Entonces es muy importante que la solicitud sea percibida por la sociedad como una solicitud legítima en el interés público. Y lo que está en el interés público es el aumento en la productividad. Porque la productividad es lo que permite pagarle más a los trabajadores, venderle más barato a los consumidores, ser más rentable y pagar más impuestos. La productividad es la base del diálogo. Nos vamos a reunir para encontrar formas en que podemos aumentar la productividad. Y yo creo que en el país hay muchas formas de aumentar la productividad en muchas áreas y yo me alegro que el país esté acometiendo una política de diversificación productiva. Muchas gracias. Ricardo, hablando de productividad, el premio Nobel Paul Krugman estuvo en el Perú hace unos meses dictando una charla y dijo: he notado que en el Perú están obsesionados ahora con el tema de la diversificación productiva. ¿Por qué tanta obsesión? De lo que deberían preocuparse es de incrementar la productividad general del país. La diversificación vendrá prácticamente por añadidura. ¿Qué comentario tendrías a esa frase? Mira, con todo respeto con Paul, la productividad vendrá por añadidura. La productividad está basada en el know-how, en el conocimiento. Perdón, la diversificación vendrá por añadidura. Sí. No, pero es que por ejemplo, Gastón, recuérdame el apellido de Gastón, Acurio. Gastón Acurio. Gastón Acurio es un ejemplo de diversificación productiva. ¿Eso se debe a un asunto general de la productividad del país o es que él desarrolló un know-how específico en un área de la economía? ¿Qué aspecto general de la economía hizo que el Perú se vuelva bueno en espárragos o en alcachofas o en uvas? Cada área de la economía usa letras distintas, conocimientos distintos, necesidades distintas. La forma como México se volvió competitivo en aeroespacial es porque se fue a ver quién podría estar interesado en hacer una gran inversión en México y entender cuáles eran las letras que le faltaba a esa actividad económica y si era legítimo y útil proveer esas letras. Y lo que pidió Bombardier para ir a Querétaro en México fue ingenieros aeronáuticos, un compromiso de graduar ingenieros aeronáuticos. Entonces, ¿en qué lista de aumentos generales de productividad hubiese aparecido la idea de que el sector universitario, que es un sector muy influido por políticas del gobierno, si va a haber o no va a haber una escuela de ingeniería aeronáutica? El Perú tiene un gran potencial en el sector agro, pero el sector agro es muy dependiente de permisos fitosanitarios para acceder a mercados. Es una responsabilidad del Estado abrir esos mercados, pero tiene que saber cuáles mercados están cerrados, para qué productos están cerrados, etc. De modo que yo creo que no existen tal cosas como políticas generales que aumenten la productividad en abstracto. Pero creo que tenemos que ser más pragmáticos y prácticos. Pero Ricardo, tú estás proponiéndonos escudriñar el mundo para ver qué otros motores podemos encender en el Perú. En el Perú, sin embargo, tenemos un gran motor, que es el motor de la minería, que está, digamos, parcialmente apagado porque hay proyectos que no se han podido hacer, porque el gobierno se está empezando a enfocar precisamente en otro tipo de soluciones, como la diversificación productiva que aparece ahora como la solución mágica. Pero si tú encendieras de verdad el motor de la minería, yo me pregunto, esos países que están exportando mucho más recursos naturales que el Perú, que tú has mencionado, y que a su vez están mucho más diversificados que el Perú,
¿qué relación hubo entre el desarrollo de esos recursos naturales de la minería, del petróleo, de lo que fuese, y de la diversificación misma? Es decir, ¿no tiene sentido acaso profundizar en aquello que tenemos para a partir de ahí diversificar hacia el costado? Mira, yo creo que el país es un país de 30 millones de habitantes. La gente involucrada en la minería es una ínfima fracción del total. Decirle a esa gente que ellos no tienen mayor cosa que aportarle al país porque hay otros tipos perdidos en la cordillera de los Andes abriendo unos huecos y que ellos se van a ocupar del progreso del país, ellos no tienen nada que aportarle al país, es castrante para esta gente. Ustedes tienen una ciudad de 9 millones de habitantes. En la ciudad de Lima tiene 9 millones de habitantes, está al lado del puerto del Callao, en el océano Pacífico, que es el más dinámico del mundo. Y entonces me van a decir que aquí no hay modelos de negocio que encuentren cómo crear valor con la disposición a trabajar de los limeños y las oportunidades del mercado mundial. Que no, que quédense ustedes tranquilos porque van a salir unas rocas de la cordillera de los Andes y que eso es lo que va, eso depende de su futuro. No puede ser, no puede ser. Pero, Ricardo, hay estudios que demuestran que por cada empleo generado en minería se generan 9 en el resto de la economía, porque la minería en el Perú ahora ya no es una minería en clave, está muy articulada. Hay muchos sectores que producen insumos, equipos, etcétera. La metalmecánica se ha desarrollado y está exportando gracias a que tuvo con su mercado primario la minería. Pero si la minería fuera mucho más grande, la industria sería mucho más grande, los servicios para la minería serían mucho más grandes. Y por lo tanto, digamos, lo que digo yo es cuál es la línea estratégica, por dónde vamos a ir. Nos olvidamos de la minería y buscamos motores, digamos, que son albures. Mira, yo creo que el país necesita poder aumentar su ancho de banda. Un país tiene que poder mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Yo soy un gran fan de explotar todas las oportunidades y de abrir áreas de negocio. Lo he dicho, por ejemplo, que me parece castrante y ilimitado pensar que la diversificación productiva viene de añadirle valor a tus materias primas, porque las materias primas que tú necesitas están tan lejos como el puerto del Callao. En el puerto del Callao tú puedes conseguir todas las materias primas del mundo, no tienes que basar tu capacidad productiva sobre tus materias primas, pero tienes que basar tu capacidad productiva sobre tus conocimientos y sobre la expansión de tus conocimientos. Entonces he dado este ejemplo, que es un ejemplo estilizado de Finlandia, que Finlandia era un país que tenía infinitos árboles, billones de árboles y pocos finlandeses. Entonces, claro, la teoría estándar del comercio internacional diría exporta madera. Pero bueno, están estos finlandeses cortando la madera y cortando la madera y cortando la madera y cortando la madera se le rompía el hacha y la sierra y demás. Entonces se pusieron a reparar el hacha, a reparar la sierra y eventualmente se volvieron buenos en máquinas, en hachas y sierras, pues. Pues se pusieron a otras máquinas que cortar madera. Y después se pasaron a otras máquinas de cortar, porque no todo en la vida está hecho de madera. Y después se pasaron a máquinas automatizadas de cortar, porque cortar a mano puede ser muy fastidioso. Y después se pasaron de ahí a máquinas automatizadas, porque no todo en la vida es cortar, se pueden hacer otras cosas además de cortar. Y de máquinas automatizadas terminaron en Nokia. De modo que esa transición entre tener madera y tener teléfonos celulares no pasa por añadirle valor a la madera, sino pasa por aumentarle capacidades a tus capacidades. Entonces, lo que tú me dices me parece muy bien. Miremos todas las necesidades de la minería, desarrollemos esas necesidades y construyamos en torno a eso. Me parece fabuloso. Es otra forma adicional de hacer las cosas. Pero hay muchos valles súper secos, pero que cuando tú le pones agua se vuelven súper fértiles aquí en el Perú, y el Perú tiene una potencia agrícola. ¿Qué va a decir? No, yo no desarrollo eso. No. Y el Perú tiene una gran ciudad. ¿Por qué es que ahí, a mí me hablaron de, fíjate, al fondo hay sitio. Sí, sí, sí. Al fondo hay sitio.
¿Por qué eso no puede ser una gigantesca industria de entretenimiento? ¿Por qué tiene que ser un éxito en 20 años? ¿Por qué no pueden haber 100 éxitos por año? Bueno, entonces, Ricardo, estamos de acuerdo entonces en que si impulsamos lo que tenemos, vamos a diversificar. Pero si queremos buscar sectores nuevos que no nazcan de lo que tenemos, sino de lo que de alguna manera el mercado pueda demandar, ahí hay dos preguntas. Una, la lejanía del mercado para el Perú. El Perú no es México, que está al lado de Estados Unidos, no es Corea del Sur, que está al lado de China, o en fin. Eso influye, número uno. Número dos, ¿qué precauciones metodológicas deberíamos tomar para evitar, para minimizar las equivocaciones, los errores al escoger ganadores? Mira, yo creo que los ganadores los tiene que escoger el sector privado. El sector público lo que tiene que hacer es ver en qué medida de las cosas que hace o de las cosas que deja de hacer puede ayudar a que todos los sectores puedan ser más productivos. De modo que no se trata de escoger sectores particulares, se trata de aumentar la capacidad del gobierno de resolverle problemas a la gente. El gobierno ha escrito 1 millón de páginas de legislación y tiene miles de entes públicos. El mismo presidente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se ha leído el 1 millón de páginas de legislación. Ni ha pensado cómo impacta una página sobre otra página y las dos páginas sobre cada una de las actividades económicas del país. Ahí hay mucho que repensar y que adaptar. Nadie sabe lo que hacen los miles de entes públicos. Entonces hace falta tener un mecanismo para que eso que el gobierno hace o deja de hacer se vaya corrigiendo a medida que aparecen nuevas oportunidades en la economía. Y yo creo que esa es la razón por la cual este diálogo público-privado es tan fundamental para identificar oportunidades, resolver obstáculos y juntos construir la prosperidad del país. Me imagino que estás hablando de de los clústeres, digamos, como escenarios de conversación público-privada, como mesas en las que se reúnen actores privados y públicos para identificar problemas, cuellos de botella, soluciones, elaborar planes, en fin, en función de la exportación de ciertos productos, de un producto en particular, en cada caso, digamos. ¿Estás hablando de eso, de ese tipo de institucionalidad o de otra, de esa? Sí, por ejemplo. Eso, por ejemplo, ¿qué países nos puedes tú contar que funciona alguna institucionalidad de clústeres tal como lo estamos describiendo? Es decir, mesas de reunión, de trabajo, organizadas entre el sector público y privado en torno a ciertas líneas de exportación. Mira, el que inventó el modelo son los japoneses. El MITI de Japón, el Ministry of International Trade and Industry, le dicen MITI. Ellos crearon esto, ellos lo llaman consejos de deliberación. Esos consejos de deliberación tienen un director ejecutivo que es puesto por el sector privado. Históricamente el sector privado tiende a contratar a un jubilado del MITI, que es un tipo que se conoce al ministerio por dentro, sabe cómo se bate el cobre, etcétera, pero ahora está al lado del sector privado. Y se sientan, son relativamente ad hoc. En el momento que yo los calculé, habían como 220 grupos distintos, porque es una economía muy diversificada, 220 grupos distintos. Y se sientan, a veces están las universidades, los centros de investigación, los distintos, y los temas son muy diversos. Pero de ahí, de un programa de eso, salió, por ejemplo, las memorias de estado sólido que desarrolló Samsung, que son la razón por la cual se inventó el iPod, porque a Steve Jobs se le ocurrió decir, bueno, si va a haber memoria muy barata, ¿para qué necesita tanta memoria? Se le ocurrió la música. Entonces, de ahí salió el iPod, de ahí salieron toda la transformación de todos los computadores, y de ese solo producto, hoy Corea exporta 35.000 millones de dólares, pero ese producto salió de un consejo de deliberación. Pero ahí las empresas comparten sus ideas creativas, sus ideas en un consejo de esta naturaleza, o más bien en las ideas, sus primicias creativas, digamos, o tecnológicas, me imagino que no las comparten. Es que ese es el problema de lo que ha pasado, es lo que llaman ahora collaborative innovation, porque tú no puedes
inventar un carro y las 50.000 partes que van en un carro. Tú necesitas hacer alianzas con mucha gente que va a aportar distintas cosas y distintas partes. Entonces hay mucho espacio de colaboración en investigación, en una gran cantidad de cosas, que es mucho más fácil coordinarlas cuando tú tienes a alguien que tiene la política universitaria, la política de ciencia y tecnología, que la política regulatoria, los estándares, etcétera. Tener conversaciones para ir resolviendo problemas, igual como resolvieron los problemas de fiduciarios estos, que eran problemas específicos de un producto del sector financiero y había que sentarse a discutir a ver cómo se regula, cómo se organiza, cómo se hace ese sector. Yo creo que esa es la base, eso es lo que hace todo el mundo. Bueno, no sé si todo el mundo, pero el Consejo Nacional de Competitividad acá identificó en un estudio 41 clústeres, por llamarlos así. Entiendo que el gobierno, el Ministerio de la Producción, quiere poner en marcha 2 o 3 a partir del próximo año. Bueno, es una velocidad relativamente lenta, pero en fin, eso comenzaría. Ahora, una cosa es identificar un clúster que ya existe, por lo menos potencialmente en la realidad. Por ejemplo, el sector agroexportador que tú mencionas, que es distinto a la exportación anterior. Yo creo que en ese mapa de complejidad no se está diferenciando la agroexportación actual, que es tecnológicamente mucho más compleja que la exportación de algodón o de caña de azúcar en el pasado. O sea que yo no lo pondría en el mismo color marrón las dos. Pero, en fin, esa es otra discusión que podríamos tener después. Pero a lo que iba es que tú puedes tener digamos, partir de los clústeres existentes. Ese mismo clúster agroindustrial ahora trabaja con el SENASA, trabaja con el Estado, ya funciona prácticamente como un clúster institucionalizado. Y otra cosa es, a través de un estudio, identificar sectores nuevos, motores nuevos, actividades nuevas, productos nuevos. Mira, yo soy un fanático de la idea que el gobierno tiene que tener una arquitectura abierta en temas de estos clústeres. No se trata de que alguien vino con un estudio y dijo son estos 10. Yo quiero que cada uno de ustedes se sienta con el poder de decir, aquí hay una posibilidad, un área de negocios, una nueva industria, yo me la estoy imaginando, yo la estoy creando, yo necesito resolver ciertos bienes públicos que esta actividad necesita, yo tengo el derecho de ser escuchado. No puede ser que alguien dijo, vino el autobús, se montaron estos 3 y los demás se quedaron fuera. De pronto nada más había 3 puestos en el autobús, pero tienen que haber muchos autobuses que lleven a la gente y no puede ser que la lista venga de una decisión que se tomó alguna vez de un estudio. Todo el mundo aquí tiene el derecho de imaginarse el Perú del futuro y de crear esos nuevos grupos de trabajo para hacer que ese Perú del futuro pueda ser real. El principio básico es que tienen que ser empresas competitivas. Es decir, no es que vamos a cerrar el mercado interno para protegerla, no es que vamos a hacer nada, no. Estas son empresas, estas son ideas que tienen que ser productivas, ideas que tienen que tener mercados mundiales, donde hay un buen chance de que estas empresas vayan a tener éxito, y lo que le pidan al gobierno tiene que ser cosas que es legítimas que el gobierno se las dé, porque son cosas que aumentan la productividad, va a hacer que ese sector crezca y que el gobierno cobre más impuestos en el futuro. ¿Tiene sentido políticas de fomento a determinadas líneas, digamos, para diversificar la economía o la producción basadas en intervenciones en el mercado, en subsidios, protecciones, exoneraciones de impuestos, reducción de impuestos, ese tipo de cosas? A mí me parece que en principio todas las actividades productivas generan valor y como tal tienen que contribuir al fisco, tienen que, en valor presente neto, tienen que ser contribuyentes al fisco. El gobierno puede darle ciertas exoneraciones o desgravámenes para financiar ciertos insumos que están faltando, ciertas fallas de mercado de algún tipo. A mí, por ejemplo, me parece que el know-how es central. Todas las cosas que tengan que ver con know-how tienen que recibir un tratamiento especial. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Una de las cosas que no se ha... Ese es un insumo, no es un producto final. Sí, no, es un insumo, pero es el insumo clave. Y aquí yo quiero hacer una reflexión.
Nosotros pensamos que la educación viene de la industria educativa, ¿no? Entonces está la educación, las escuelas, las universidades. Pero las empresas son una escuela. Yo les pregunto a ustedes, miren su lista de posiciones en la empresa. ¿Cuántas de esas posiciones pueden ser llenadas por una persona recién salida de un sistema educativo? Sea universidad, máster. ¿Cuántas de las posiciones de una empresa pueden ser desarrolladas por una persona que sale del sistema educativo a cualquier nivel? Yo les voy a... Hagan el cálculo, pero no pasa del 20%. No pasa del 20%. El 80% de las posiciones en una empresa requieren haber estado en la empresa, conocer el trabajo, saber hacer las cosas. Son cosas que se aprenden en la empresa. La empresa es un productor de bienes y de conocimiento, y de entrenamiento, y de know-how. Ese rol que tiene la empresa en la generación de know-how tiene que tener una política que lo favorezca. A mí el que más me parece que lo tienen más claro son los alemanes. Es muy importante entender que la empresa es un coproductor de educación porque la empresa entrena a la gente. Por eso mencioné en mi charla el rol de la empresa en crear los nuevos semilleros de CEOs futuros. Porque en este momento hay una idea así de que el emprendedurismo lo vamos a enseñar en la escuela y todos van a salir a hacer programas de software. Pero ningún muchacho de 20 y pico años sabe hacer una planta siderúrgica, una empresa farmacéutica, una empresa de grande retail, etcétera, porque hace falta saber demasiadas cosas de demasiados elementos para que un muchacho de 20 y pico años lo pueda hacer. Esa gente va a ser formada por las empresas. Entonces, el tratamiento del entrenamiento laboral, el tratamiento de las pasantías, el reconocimiento de las calificaciones laborales, todas esas son cosas que ayudan a fortalecer esta sustancia básica de la economía que es el know-how, que es de lo que viven las empresas. Una última pregunta, Ricardo, porque ya nos ha ganado el tiempo. ¿Chile en qué estado está en relación a tu planteamiento, digamos, al desarrollo de una política de diversificación productiva? Yo creo que esa es la política del gobierno. En este momento esa es la política del gobierno. El gobierno entiende que el cobre... ¿Del nuevo gobierno? Sí. No del anterior. Bueno, el anterior lo hizo a su manera porque tenía este Startup Chile de tratar de subsidiar la aparición de nuevos negocios. Yo tuve ciertos comentarios con eso, pero me parece bien el experimento. El nuevo gobierno tiene una política de diversificación productiva más o menos en las líneas que hemos hablado, porque Chile ha cometido errores muy importantes. Chile creció mucho porque subió mucho el precio del cobre, pero Chile en este momento no está creciendo. Y la economía este año va a crecer al 1 y pico %. No está muy bien parapeteada para crecer sin cobre. Entonces, bueno, Chile tiene que reinventarse, empezar a hacer otras cosas. Sí, tiene Falabella, que es una multinacional, pero no genera empleo para los chilenos cuando se va al resto del mundo. Tiene las AFP, que se van al resto del mundo, pero no le generan con eso empleo a los chilenos. En Chile necesitan modelos de negocio que junten la disposición a trabajar de los chilenos con las posibilidades de la economía mundial, igual que en el Perú. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver a otras latitudes de países que han crecido más. Miremos un poco a Singapur, miremos un poco a Israel, miremos si se quiere hasta a Turquía. Miremos a otros lados del mundo para entender cómo economías de mercado competitivas, basadas en un dinamismo exportador, no proteccionistas, han logrado transformarse, porque se han transformado radicalmente y cuando ellos ven países como nosotros, que están exportando hoy en la misma cesta de productos que hace 30 años, más las alcachofas y los espárragos, se dicen, caramba, ¿cómo es posible? Si nosotros vemos cambio todos los días, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está pasando en América Latina? Y creo que lo que no está pasando en América Latina es esta confianza público-privada para juntos resolver los problemas y lograr capturar las oportunidades. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Ricardo Hausmann, muchas gracias a Jaime de Altaus. Vamos a tomar la foto oficial. Voy a darles 4 anuncios chiquititos, me voy a tomar 2 minutos para que vayan a descansar. El primero, mañana a las 9 de la mañana está con nosotros Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos,
Perú, para darnos la famosa encuesta. Lleguen temprano y así escuchan, si no, no se enteran. Segundo, viene Alan Pritchett. Extraordinaria intervención de Alan Pritchett mañana, va a ser en inglés. Por favor, no tengan vergüenza de sacar los auriculares. Si no entienden inglés, no es una vergüenza. Hay gente que ya entiende chino, todavía no entiende inglés, no hay problema, pero vale que entienda lo que dicen. Tercero, tenemos la conferencia de prensa, 2 conferencias de prensa. Una con Ricardo Hausmann y después van a estar Jaime Saavedra, ministro de Educación, junto con Gonzalo Aguirre, para hablar de los avances del Observatorio de Educación y Empleo. Es uno de los compromisos asumidos por IPADE en el 2013. Y finalmente, para quienes han pensado irse mañana temprano, mañana en la noche viene el mejor cóctel de toda la noche, que es el cóctel que trae Toyota. Quédense, diviértanse, descansen, duerman el sábado por la noche y váyanse el viernes tranquilo por la mañana. Pues nos vemos mañana. Chao.